Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee en esta preciosa tarde, aquí desde la ciudad de Houston, Texas. Estaremos comenzando una campaña preciosa de 3 días con el pastor Ricardo Ramírez, su esposa la hermana Lorena, la iglesia Sendero de la Cruz, en el norte de Houston, cerca, no muy lejos del aeropuerto internacional de George Bush. Así que estaremos aquí hoy viernes, mañana sábado y el domingo compartiendo la poderosa palabra del Señor. Tenemos que orar mucho por la nación de Israel. Sabemos que estamos en la recta final, en los últimos días. Los que nos ven en cualquier lugar del mundo, ustedes saben que a través de los años les he estado diciendo que el odio contra Israel es exagerado, especialmente en estos últimos días. El antisemitismo, la pasión tan tremenda contra esta pequeña nación bendecida, escogida, la simiente de Abraham, va más allá de comprensión humana en algunas ocasiones. Aquí mismo en Estados Unidos, los demócratas, los liberales y muchas fuerzas poderosas que están al frente del gobierno, y especialmente los medios masivos de información, constantemente están en contra de la nación de Israel. En el día de ayer y también hoy están tratando las Naciones Unidas, que yo siempre les he dicho, las Naciones Unidas es literalmente una guarida de gente que odian la nación de Israel. 2017, 18 y 2019 levantaron constantemente resoluciones condenando a Israel, constantemente diciendo que Israel viola los derechos humanos de los palestinos, que Israel está cometiendo grandes atrocidades. Sin embargo, es fraude, es mentira, no es cierto, pero ellos jamás ni siquiera se comparan a la violación de derechos humanos que hay en Corea del Norte, Irán, China, Venezuela, Nicaragua, en muchas partes del mundo. Arabia Saudita no permite que una mujer pueda destaparse, en tantos otros lugares del mundo, pero constantemente es Israel, 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 Israel. Ahora, vamos a dar una pequeña perspectiva de lo que significa todo esto. Sabemos que estamos en los tiempos de la palabra de Dios. Israel es el reloj profético de Dios, y las profecías de la Biblia concerniente a Israel es lo que estamos viendo que se cumple. De hecho, cuando aparezca el anticristo, que es la bestia de revelación, el diablo encarnado, en el periodo de la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel, él hará el pacto con la nación de Israel. Por eso es que todavía la iglesia está en la tierra. El rapto no ha ocurrido. El arrebatamiento tomará lugar. El mundo entra a la gran tribulación. Se manifiesta quién va a ser el anticristo, que yo estoy seguro que está vivo en alguna parte del mundo ya, porque como estamos contemplando todas las profecías, la pandemia, los terremotos, el ecumenismo, la apostasía, el engaño, los problemas sociales, políticos, los disturbios, los desórdenes en las calles. Mire, mañana sábado, el 20 de junio, se está esperando una gran concentración donde va a ir el presidente americano Donald Trump a la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Y están anunciando que literalmente podrían llegar miles de personas tratando de causar problemas serios en esta ciudad. El odio contra personas que apoyan a Israel es tan fuerte como el odio que tienen algunos contra Israel. O sea, el odio contra Israel, el odio contra quienes aman a Israel. Yo amo a Israel. Usted como cristiano ama a Israel. Hay una promesa poderosa en Génesis 12 que le dijo Dios a Abraham 4000 años atrás: yo bendeciré los que te bendigan. Y sin embargo, a través de los años, imagínense, 6 millones de judíos murieron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llama y se considera lo que fue establecido como el Gran Holocausto. Adolfo Hitler y la maquinaria militar de los nazis llevaron a los campos de concentración, a las cámaras de gas, 6 millones de personas. Entre los 6 millones había 1.300.000 niños que murieron en las cámaras de gas simplemente por tener sangre judía. Hace unos años atrás que mis hijos fueron a los archivos de Yad Vashem, que está en Jerusalén, el Museo del Holocausto, y encontraron que familia nuestra, 23 miembros de mi familia estuvieron en los campos de concentración, especialmente en Auschwitz. Yo nací, me crié judío, soy descendencia judía de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón y Moisés, Askenazi, y esto ha sido bien doloroso también saber todo esto. Pero yo amo a Israel, aunque no fuera judío, porque Israel es la nación que nos dio los profetas, los mandamientos, la Biblia.
Israel es donde nació Jesús, donde se crió Jesús, donde vivió Jesús, donde predicó Jesús, donde murió Jesús, resucitó Jesús y donde Jesús ascendió, prometiendo que volvería, mandó su Espíritu Santo, y sabemos que en cualquier momento esa trompeta va a sonar y el Señor vendrá por su pueblo. Pasan 7 años y el Señor vendrá en su venida visible, donde todo ojo le verá, para salvar al pueblo de Israel. Porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Y el odio que hay contra Israel, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, ahora mismo el gobierno de Alemania, de Angela Merkel, está cuestionando a Israel. Mira cuántos grupos de personas se lanzan en los cementerios en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en muchos lugares, aún en Estados Unidos, marcando con suástica la tumba de los judíos que ya murieron. Es tremendo el odio. Muchos de estos judíos en las calles de Estados Unidos han sido atacados simplemente por ser judíos. Está pasando a nivel mundial. La comunidad árabe, en la mayoría de ellos, odian a Israel. Países árabes odian a Israel. Ahora con el tema de la anexación o anexar, que el gobierno de Israel, ahora que va a anexar parte del Banco Oeste, Cisjordania, ahora mismo se han levantado, pero gobiernos completos amenazando a Israel. El presidente de Francia está diciendo que no debería de hacerlo. El primer ministro de Inglaterra, los demócratas en Estados Unidos firmaron un documento, levantaron una tremenda protesta en el Congreso. Estoy hablando de los liberales demócratas, no estoy hablando de los republicanos, porque la mayoría de los republicanos, estoy hablando de la mayoría de los conservadores, casi el 100% apoyan totalmente y completamente la nación de Israel. Israel, la nación que fue puesta por Dios, bendecida por Dios. Y déjeme decirle claro, históricamente hablando, es la única nación en la historia de la humanidad que fue establecida por Dios. Todas las demás naciones fueron descubiertas, conquistadas, peleadas. No, Israel tiene el nombre del nieto de Abraham, Jacob. Israel, tierra que fluye leche y miel, el pueblo escogido de Dios. Y tengo años diciéndoles, Israel es el reloj profético de Dios. Toda la historia de la humanidad comenzó allí y todo terminará allí, porque allí va a concluir dentro de muy pocos años lo que es el reinado de Jesucristo del milenio, donde Él tendrá, Jesús mismo, mi Señor y mi amado Dios y Salvador, tendrá su trono en la ciudad capital de Jerusalén. Por eso es tan importante y profético, tan extraordinario. El 6 de diciembre del 2017, yo estaba en Israel cuando el presidente americano Donald Trump declaró que Jerusalén era, es y siempre será la eterna capital del pueblo judío. Y luego en el 2018, el 14 de mayo, transfiere su embajada americana. Y esto es poderoso, es una declaración al mundo de que Estados Unidos está con Israel. Si no Estados Unidos, al menos el gobierno de Donald Trump y su administración actual, que es una administración pro-Israel 1000%. La administración de Barack Obama, presidente anterior, era una administración en contra de Israel. En varias ocasiones llegó el primer ministro Benjamín Netanyahu a Washington, y cuando fue traído a la Casa Blanca ni siquiera casi le tomaron atención. En una ocasión dicen que esto tomó de verdad lugar donde llegó la hora de la cena y Barack Obama ni siquiera lo invitó a cenar, sino que lo dejó sentado en un lugar donde él se fue y dijo: voy a comer con mi familia. Esto por años, estuvo 8 años, y aunque hubieron presidentes anterior a Obama, como George Bush y Bill Clinton y otros que también, muchos de ellos hasta cierta manera apoyaron a Israel, pero no como Donald Trump. Donald Trump 1000% incondicionalmente ha lanzado una defensa y una protección a favor de Israel que ha sido profético y ha sido histórico. Y ustedes que me están viendo desde tal vez la parte final de Argentina o Chile, allá por la Antártica, hasta la parte norte de Canadá, más allá de Alaska, tienen que entender una cosa: los que están viéndome desde Francia o hasta Australia, Japón, cualquier lugar del mundo, es tiempo de saber que el odio contra Israel es increíble, es insólito, es inaudito, pero es profético.
porque en estos últimos días esto es precisamente lo que estaríamos viendo. Es un odio tremendo. El mundo entero odia a Israel, casi. Es impresionante. Están en las calles gritando, quemando banderas de Israel. Lo hacen en Europa, lo hacen en todas partes del mundo. Como que Israel tiene lepra, como que apesta, como que... Y los judíos, ¿cómo han contribuido al mundo? En medicina, en biología, en química, en economía. Los judíos están en la vanguardia, en la delantera. ¿Sabe que los judíos, Israel inventó el internet? Ellos han hecho tanto avance a la tecnología, al futuro, a la medicina. En Israel estuve hace unos 2-3 años. Bueno, tenemos muchos años, tenemos décadas viajando a Israel. Tengo familia en Israel, pero hace unos años que tuve la oportunidad, el privilegio de estar con el doctor Einstein, que está al frente del hospital más grande de Israel. Es un hospital que es reconocido en el Medio Oriente, de los más grandes, y él nos llevó por varios lugares del hospital y nos mostró cómo venían médicos, neurocirujanos, a estudiar el sistema que tiene Israel sobre la nanoneurocirugía. Es una cosa impresionante. Te digo que Israel está siempre, ellos han logrado, ellos fueron los que inventaron esa pequeña cápsula que es una cámara de televisión que se traga a una persona y puede tomar fotos del estómago y todo. Ellos han hecho un montón de cosas en cuanto a la medicina, la biología, la química, el sistema de irrigación por goteo, en la cosecha. Ellos cosechan 12 meses al año. Convirtieron desde el año 1948 que retomaron Israel, convirtieron el desierto en un oasis impresionante. Eso es lo que hace el pueblo judío, el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hombres como Daniel, como Ezequías, como Ezequiel, como Daniel, como Jeremías, como Isaías, Nehemías, etcétera. Es la iglesia del Señor la que tiene que entender que Israel es el pueblo que nos trajo al Salvador al mundo entero. Así que el mundo entero odia a Israel, y tú, es tiempo de orar por Israel, de intervenir, de clamar. Salmo 122, versículo 6 dice: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pero más que eso, también la Escritura nos va diciendo de principio a final la importancia, la garantía, la promesa que hay detrás de una persona: amar, sostener, clamar y gemir por esta bendita nación. Los judíos no son perfectos. Los judíos tienen 1583 problemas, por supuesto. Y déjeme ser claro, hay que saber distinguir entre que cada judío va a dar cuentas a Dios por lo que ellos hacen. Porque Romanos, el apóstol Pablo dice que cada uno daremos cuenta a Dios. En cuanto a la salvación, eso es personal. Y yo soy de los que sostengo, predico y declaro que la salvación es única y exclusivamente a través de la persona de Jesucristo. O sea que si un judío, aunque sea judío como yo, que soy judío de nacimiento, si no acepta a Jesucristo como su único Salvador, pues no hay salvación. Porque la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesucristo mismo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es muy importante. Entonces sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Son pueblo escogido, pero hay que saber distinguir. Salvación es una cosa, relación personal con Dios es otra. Pero como pueblo, como nación, como simiente, como gente, Dios tiene una promesa sobre ellos. Una promesa que desde su principio con Abraham, y siguiendo con Isaac y con Jacob, y luego 3000 años atrás reconfirmada con David. Por eso a Jesús le dicen hijo de David, porque Jesús viene de David, de la misma ciudad de Belén, de la tribu de Judá, viene de esa misma línea genealógica, simiente maravillosa. Entonces tenemos que entender la bendición de Dios de amar a ese pueblo judío. Si no lo entiendes, tienes problemas serios. Y yo siempre he sido un ávido defensor del pueblo de Dios. Usted dice, hermano, pero el pueblo de Dios somos todos. No. Seamos claros. La iglesia es la iglesia. Israel es Israel. Y yo soy de los que estoy totalmente en contra de esa
teología falsa de reemplazo. Óigame, por favor, ¿cómo que ahora resulta que la iglesia reemplaza a Israel como la Israel espiritual? No hay tal cosa. La iglesia es la iglesia, comprada a precio de sangre, llena del Espíritu Santo 2000 años atrás en el aposento alto, la que reconoce a Jesucristo como su único Salvador, porque el cristianismo viene del judaísmo, pero Israel ha sido, es y seguirá siendo el pueblo escogido. Son pueblo de Dios. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, pero un día, después de la gran tribulación, al final, en la guerra de Armagedón, cuando Jesús venga en su segunda venida visible y salve a los judíos, entonces vendremos los redimidos con el Señor, y ya no habrán dos pueblos, sino un solo pueblo que serviremos al Señor. Hay que amar a Israel, hay que orar por Israel, hoy más que nunca, porque el odio contra Israel es impresionante a nivel mundial. Las Naciones Unidas y todos los brazos extendidos de las Naciones Unidas, los países en África, en Europa, los demócratas en Estados Unidos. Imagínate tú ahora con el tema de la anexación, de anexar. Y voy a estar hablando, si no hoy, mañana, voy a estar hablando sobre lo que es exactamente y qué es lo que envuelve anexar parte del Banco Oeste. ¿Qué es? Que Israel tiene ahora la autoridad, o se siente completamente, y la tiene, bíblicamente, históricamente la tiene, porque esa tierra es de el pueblo de Israel. Y hay asentamientos en Judea y en Samaria que están cerca del Banco Oeste. Pero muchos están diciendo y amenazando, como el rey Abdullah de Jordania, amenazando hasta con misiles y romper relaciones, y los palestinos se están conectando con la China ahora para que la China a ver qué pueda pasar. Pero todo esto encaja perfectamente bien dentro de el panorama profético en el escenario escatológico de los últimos días, porque sabemos que ya estamos en los últimos días. Por lo pronto, amemos a Israel. Oremos por Israel. Estaré hablando más sobre esto mañana y va a ser muy interesante sobre lo que es anexar o la anexación que va a llevar a cabo. Creo que el 1 de julio el primer ministro y el gobierno de Israel piensan llevar a cabo este proceso que podría estremecer, ya está estremeciendo al mundo. Pero mientras tanto, Dios bendiga a Israel hoy, mañana y siempre. Dios bendiga a la simiente de Abraham, y Dios te bendiga a ti y a cada uno de ustedes. Si amas a Israel, por favor, dos cosas: mándame el shalom más grande que puedas. Segundo, si amas a Israel, comparte este posteo con todos tus amigos en el día de hoy. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom.